eficaz. Bienvenido y bienvenida a esta nueva presentación del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos avanzando en nuestros estudios del Evangelio de Juan. Hoy llegamos a un capítulo fascinante, el capítulo 6 de este Evangelio. En el mismo se nos relata el milagro de convertir unos pocos panes y peces en una gran cantidad que pudo saciar el hambre de una gran multitud. Pero veremos que este fue, más que un milagro, una lección objetiva de parte del Señor Jesús. Prepare su corazón y preste mucha atención a lo que Alberto Ovalle nos dirá en el estudio de hoy. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar con un nuevo estudio en el Evangelio de Juan, apreciado amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. En esta ocasión llegamos al capítulo 6 de este Evangelio. Me gustaría que leyéramos los primeros 14 versículos de este capítulo, donde el evangelista Juan nos dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Sin lugar a dudas, este es uno de los milagros más grandiosos hechos por Jesús en el Nuevo Testamento. Este es también el único milagro que se registra en los 4 evangelios. Si usted trata de hacer una armonía de los 4 evangelios, notará que ningún milagro, sermón o diálogo de Jesús se registra en los 4 evangelios, con excepción de este. ¿Por qué este milagro es tan significativo para todos los evangelistas? Observe que, como hemos dicho, Jesús estaba enfrascado en un diálogo nada amigable con los líderes religiosos de su tiempo. Este diálogo, aunque cambia de lugar, se extiende desde el capítulo 5 hasta el 8 de Juan. Al final del diálogo, algunos de los religiosos creen en Jesús, pero la mayoría tomó piedras para apedrearle. Al mismo principio de este capítulo 6, encontramos la respuesta a la pregunta: ¿qué es la fe? Esta es una de las ocasiones en las que Juan nos enseña qué no es la fe. El verso 2 nos dice que una gran multitud lo seguía porque veían las señales que hacía. Y en el verso 14 nos dice que cuando la gente vio esta señal, dijeron entonces que Jesús era el profeta que había de venir al mundo. Ver para creer. Eso es lo que el mundo nos dirá. Pero consistentemente veremos en este evangelio que Cristo le propuso a la gente que no, que cuando creemos es entonces cuando vemos. Al final del capítulo 2, vimos que Cristo no contó como fe genuina el hecho de creer por haber visto un milagro. En realidad, la fe de esa gente no exhibía ningún compromiso. Ellos simplemente creyeron lo que vieron. La fe es creer lo que usted no ha visto. La fe es creer en lo invisible. Si lo que usted necesita para creer usted lo puede ver y palpar,
¿Necesita usted fe para creer en ello? Pero, aunque el objetivo de la fe del Nuevo Testamento es invisible, siempre hay evidencias que atestiguan a favor del hecho de esa fe. Usted hace el acto de creer en esa fe, pero usted debe colocar en su lugar estos hechos de la fe para que sea como lo dice el Nuevo Testamento. Hemos dicho que a lo largo del Nuevo Testamento, consistentemente, usted encuentra respuestas a las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? Esas preguntas con sus respuestas son las claves que nos abren el Evangelio de San Juan. El doctor Robert S. Glover, un autor de libros norteamericano, escribió en su libro Las bases bíblicas de las misiones que la razón por la que este milagro aparece en los 4 evangelios es porque es más que un milagro grandioso. El doctor Glover nos dice que esta es una parábola de la visión misionera de Jesús. O sea, además de ser el relato de un milagro, es una parábola. Como dijimos, el lenguaje de Juan es de señales. El Evangelio de Juan nos relata las señales que hizo Jesús durante su ministerio terrenal, las cuales nos prueban que Él es el Hijo de Dios. Al igual que el libro de Apocalipsis, este Evangelio está señalizado. Y como ya hemos dicho, una alegoría es un relato histórico en el que las personas, lugares, cosas y eventos tienen un significado más profundo que el usual, de manera que nos instruye moral o espiritualmente. Eso no significa que la historia sea una farsa, sino que sus elementos tienen un significado más profundo. Cuando Jesús estuvo reclutando a sus discípulos, tomó a 12 de ellos y los designó como apóstoles, lo cual significa, literalmente hablando, enviados. Jesús siempre trató de colocar a sus discípulos en puntos estratégicos entre la multitud y lo que Él les quería dar, entre Él y la provisión que tenía para las necesidades de la gente. En esta parábola hay 5,000 hombres y sus familias quienes están hambrientos. Algunos calculan esta multitud en aproximadamente 20,000 personas. Ahora bien, Jesús pudo haber alimentado a esta multitud de la manera que hubiera querido. Él pudo haber pedido que cayera maná del cielo sobre la tierra, tal como Moisés lo hizo, pero Él no lo hizo. Andrés se le acerca al Señor y le dice que hay un niño con su almuerzo entre la multitud. No se trataba de hogazas de panes grandes, se trataba de 5 panecillos y 2 pescaditos, probablemente como las sardinas. Andrés dice: ¿qué es esto para tantos? No sabemos si Andrés estaba pensando que al poner esos panes y peces en las manos del Señor, Él los multiplicaría para dar de comer a la multitud. Pero por lo menos Él sí pudo haber pensado que lo mejor sería poner eso en las manos del Señor, aunque no fuera mucho, y ver lo que sucedería. La historia nos cuenta que Jesús tomó los panes, los partió y los bendijo. Entonces los repartió a sus discípulos y los discípulos se los dieron a la multitud. Si estuvo con nosotros anteriormente, recuerde que cuando estudiábamos Juan capítulo 2 preguntábamos: ¿dónde se convirtió el agua en vino? ¿En las manos de los sirvientes, cuando ellos sacaron el agua, o cuando el maestresala probó el agua convertida en vino? En algún punto de ese tránsito, Dios convirtió esa agua en vino. Lo mismo está pasando aquí. Mientras los panes y los peces están pasando de las manos de Jesús a las de los discípulos y de ahí a las manos de la gente, el milagro ocurre. Sin embargo, hay estudiosos que le han dado una interpretación contraria a lo milagroso de este evento. Han dicho que muchas personas llevaron su comida al lugar donde Jesús estaba, pero muchos de ellos no la habían ni siquiera sacado porque no tenían la intención de compartirla. Según estos estudiosos que no creen en los milagros de la Biblia, Jesús tomó el almuerzo del muchacho y comenzó a repartirlo entre sus discípulos a la vista de todos. Cuando la gente vio lo que Jesús hizo, los que tenían comida tomaron sus propios almuerzos y comenzaron a compartirlos con los que no habían llevado, de tal manera que hubo comida para todos y aún sobró. Esta es la idea sustentada por la teoría socialista de las ciencias políticas.
Eso podría sonar lógico, pero no es lo que dice el registro histórico del Nuevo Testamento. Recuerde que una de las preguntas del estudio bíblico es, ¿qué dice el pasaje? La próxima sería, ¿qué significa? Y finalmente, ¿qué significa para mí? Si usted lee con cuidado, verá que lo que dice es que estos panecillos y pececillos fueron milagrosamente multiplicados para dar de comer a toda la multitud. Pregúntese, ¿cuántos panes y peces serían necesarios para alimentar a 20,000 personas? Por supuesto que algo más que 5 panecillos y unos cuantos pececillos. Como hemos dicho, este es un gran milagro, pero también una gran parábola de la visión misionera de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que, como tarea, usted le haga las 3 preguntas básicas del estudio bíblico a este pasaje. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué significa para mí? Lea y analice nuevamente este pasaje con esas 3 preguntas en mente y trate, si le es posible, de escribir sus conclusiones. Como un adelanto le diré que la aplicación de este pasaje, la respuesta a la pregunta ¿qué significa para mí? Es muy obvia. Si es usted ya un nacido de nuevo, un creyente en Jesucristo, ¿puede usted verse a usted mismo estratégicamente colocado entre Cristo y la gente con la que usted interactúa en su vida diaria? ¿Desea usted ser un conductor a través del cual Dios pase la provisión que la gente desesperadamente necesita? En un espíritu de oración, le invito a considerar esta aplicación personal mientras reflexiona en estos versos del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.